Muy estimados hermanos en Cristo, vamos a continuar nuestra meditación en el capítulo 11 del libro de los Jueces. Vamos a seguir contemplando la vida de este valiente hombre Jefté. Vamos a leer hoy los versículos 28 hasta el 33. Dice así la palabra de Dios. Jueces 11:28. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Que el Señor Dios bendiga su buena palabra. Notamos, hermanos, que es sumamente interesante y de mucha bendición analizar la biografía, la vida de valiente Jefté, que fue llamado en un momento muy difícil, muy triste, muy crucial para los hijos de Israel, el pueblo terrenal de Dios. Hay un versículo en Eclesiastés capítulo 5, versos 4 y 5 que dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Bastante sugestivo este pensamiento de la palabra de Dios. Y hemos empezado leyendo acá: y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos. Estaba pensando yo y mirando, veo que las escrituras registran varios ejemplos de votos, personajes que le hicieron votos al Señor. Por ejemplo, en primer lugar tenemos en Génesis 28:20 el voto de Jacob. Cuando Jacob huía de su hermano y Dios le apareció en ese campo que se llama Luz, y que luego él cambió, asombrado por lo que vio, cambió en el nombre de Betel, casa de Dios. Allí él dijo: si Jehová estuviere conmigo, si Jehová me proveyere, si Jehová esto y el otro. Empezó a hacer su lista de pedidos, y en función al pedido, y si Dios lo cumplía, Jehová iba a ser su Dios. Bueno, hizo un voto. Pasaron 14 años, tal vez un poco más, y se olvidó de lo que prometió al Señor. Dios le recordó su voto años después, en el capítulo 31 de Génesis, verso 13. Y se ve que él, motivado por la grandeza, la fidelidad de ese Dios, él cumplió cuando volvió a Betel en el capítulo 35, versículos 1 al 15. En ese capítulo, cuando Jacob cumple su voto, hermano, yo les recomiendo leer y saquen lecciones de mucho valor y sustancia espiritual. Van a ser fortalecidos, animados, consolados,
van a ser nutridos con la enseñanza que rescatamos de aquel día cuando Jacob vuelve a Betel. ¿Qué pensamientos encontrados habría en la mente de Jacob cuando era un prófugo que huía, que tuvo que cabecearse para pasar la noche con una piedra? Y Dios le mostró el cielo abierto, la escalera por donde subían y descendían los ángeles. Oh, qué impresión tuvo aquella noche y qué solemne fue el cumplimiento ahora de su promesa, con lecciones copiosas y abundantes para nosotros los hijos de Dios. Veo otro voto en el capítulo 21, versículo 2 del libro de Números. Allí es el voto de Israel, de la nación. Estaba en guerra contra el cananeo. El cananeo le había tomado algunos prisioneros. Y él hace un voto al Señor. Si el Señor le da la victoria, él va a destruir las ciudades del cananeo. Y lo cumple. Qué lindo. Israel se sintió satisfecho, no solo por la victoria que Dios le dio, sino hubo una satisfacción, un gozo espiritual de que ellos cumplieron con Dios, porque Dios había cumplido con ellos. Otro voto que encontramos en las Escrituras, y muy interesante, hermanos, es el voto de Ana. Qué lindo es leer ese voto de la mamá de Samuel en el capítulo 1 del primer libro de Samuel, el versículo 11. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Antes que nazca el hijo, Samuel ya lo consagró como un nazareo a su Dios. Hay cosas en este capítulo 1 del primer libro de Samuel, como en la oración de Ana en el capítulo 2, que hay abundancia de material, hay un acervo espiritual para enriquecernos, queridos hermanos. Vale la pena leerlo. Yo descubro que Ana, cuando hizo su voto, se gozó, como si ya Dios le hubiera contestado la oración, como si ya el Señor le hubiera dado el hijo. ¿Cómo es la fe? ¿Cómo es la fe? Se gozó cuando hizo su voto. Y en el mismo capítulo, el versículo 27 leemos, leamos verso 26, las palabras que le dijo ella cuando volvió con el niño ya a el sacerdote Elí. Ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Yo soy aquella mujer que tú considerabas una borracha, que tú quisiste echarme del tabernáculo, pero yo era una mujer quebrada de espíritu, una mujer que sufría no solamente la esterilidad de no poder tener un hijo, sino las burlas de mi contrincante. Yo soy esa mujer que derramó lágrimas aquí en la presencia de Dios. Por este niño, aquí está, por este niño oraba. Y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Qué cosa preciosa. Una mujer que ha hecho un voto y lo ha cumplido. Fíjese, no debe ser nada fácil desprenderse del primogénito, del primer hijo o hija que tenemos.
más después de tanto sufrir. Pero esta mujer era una mujer de fe. Ella sabía que Samueles pueden haber muchos, pero hay un solo Dios al que se le debe cumplir el voto que uno hace. Aunque sea el pan de la boca que has prometido al Señor, cúmpleselo al Señor. Tenemos otro voto en el libro de Jonás. Allí todos conocemos la historia. Dice que cuando Jonás estaba en el vientre del pez, ya amargado por su desobediencia, por su actitud negativa para con Dios, él hizo un voto. ¿Cuál es? No está especificado, pero dice esto en el capítulo 2, versículos 9 y 10. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Qué tal? Dios cumple sus promesas. Aquí tenemos 4 votos, que cada uno de por sí se presta para un análisis, para sacar lecciones espirituales. Hermano, hágalo. Y si eres un ministro de la palabra, compártelo con tus hermanos estos votos. Ahora debo aclarar algunos conceptos que a veces se entienden mal sobre los votos. Primero, los votos eran completamente voluntarios. No estás obligado a hacer un voto al Señor como cuando se manipula a un niño. El papá quiere disciplinar al hijo y la mamá sale en defensa del hijo, y ahí el niño llorando, el papá con el instrumento del castigo en las manos, la mamá le dice, prometele al papá esto. Y el niño dice, sí, voy a hacer esto. La mamá dice, prometele esto al papá. Y el niño promete. El niño promete. ¿Por qué? Porque la mamá le está insinuando, la mamá le está diciendo lo que tiene que prometer. No, en el orden espiritual, hermano, los votos son voluntarios. Nadie te tiene que pedir cómo lo hagas o que lo hagas. En segundo lugar, los votos no eran necesarios. Los votos no eran necesarios, ni afectaban la acción de Dios. Algunos piensan, cuando se ven en apuro, Señor, yo te prometo esto y esto si me sacas de este pozo donde me metí. Señor, yo te prometo esto, si tú haces esto ahora por mí, yo haré mañana o pasado por ti. No, los votos no afectan la acción de Dios. Pero una cosa, hermano, la oración del justo puede mucho y puede afectar el resultado. Los votos no. La mano de Dios, alguien ha dicho, la mano de Dios mueve al mundo, pero la oración mueve la mano de Dios. Era una sequía implacable por 3 años y medio. La muerte estaba alrededor y en cada esquina en Israel en los tiempos del rey Acab y en los días del profeta Elías. Pero el profeta Elías subió al monte Carmelo a la cumbre. Se postró de rodillas, se dobló como un junco, con el rostro entre las rodillas, entre las piernas. Clamó por agua, clamó por lluvia, y aunque las circunstancias y los elementos meteorológicos eran adversos a la lluvia, el siervo del profeta vio subir del mar una pequeña nube como la mano de un hombre. Y la fe del profeta descubrió en esa pequeña nube un aguacero incontenible. Qué cosa maravillosa. La oración
puede afectar el resultado. Los votos no afectan las acciones de Dios. El creyente, el alma del creyente, suele en horas de aflicción hacer constantes promesas a Dios. Lo que hará o dará si el Señor lo libra de esa aflicción. Dios no obliga, hermano mío, a que usted en el momento de la aflicción le haga promesas al Señor de que le va a dar plata, le va a dar un porcentaje de lo que gana, le va a dedicar más tiempo, de que va a salir a repartir folletos. No, Dios no le obliga a pronunciar ningún voto. Pero una cosa le digo, una vez que usted ha dado su voto de carácter voluntario, si lo ha hecho, no puede eludir su cumplimiento. Al menos esto se establecía en la ley en Levítico 27. Y ya hemos leído el verso al comenzar nuestra meditación de Eclesiastés capítulo 5, versos 4 y 5. En la dispensación que vivimos nosotros, que no es la ley, porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, en esta dispensación de la gracia somos admitidos por Cristo a la comunión con Dios. Somos recibidos a una posición celestial que hace innecesario los votos. Sin embargo, no son prohibidos hacer votos al Señor. Solo que no debemos olvidar, vuelvo a repetir, que una vez pronunciados deben ser cumplidos. De no hacerlo, de no cumplir, nuestro carácter, nuestra vida va a sufrir consecuencias. David en el Salmo 66, los versículos 13-14, nos da un ejemplo cuando dice: te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Había sido escuchado por Dios en el día de la calamidad. Hizo David votos al Señor y ahora está en el día de la prosperidad. Los recuerda y viene a la casa de Dios con holocaustos para cumplir sus votos. Cuando nos convertimos, tal vez le hemos hecho voto al Señor que vamos a ser fieles, que vamos a ser consecuentes en la vida espiritual, que vamos a ser constantes en las reuniones. Hermano, no lo olvide. Siga esas reglas que le dictó su corazón en el momento de la angustia y de la necesidad. Al Señor le agrada que cumplamos nuestros votos. Vamos a continuar con esto.